Hola. Eso que es importante la mujer. Upsi. Complemento. ¿Verdad que sí? Bueno, es muy importante. Un hombre también puede. Pero, bueno, no quiero que las mujeres piensen que Sí, sí. todos somos iguales. Ok, pues íbamos a comenzar esta parte. Estamos hablando acerca de la autoridad de la Biblia. Habíamos estado definiendo qué es lo que es autoridad. La autoridad es aquello sobre el cual basamos nuestra fe y por lo tanto nuestras decisiones. Ahora, quería hablar un poquito acerca del estilo de lo que es de cómo es que se implementa la autoridad. La autoridad de Dios, cómo es que se implementa en la tierra. Aquí quiero usar dos términos, y estos dos términos son, estos dos términos es teocracia y teonomía. Gracias. ¿Alguien ha oído de estos términos o puede mirándolos más o menos saber de qué se componen? Los dos tienen un término en común, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Dios, muy bien. ¿Y esto aquí qué quiere decir? Gobierno. Muy bien, gobierno. ¿Okay? Así que esto es gobierno de Dios. ¿Y esto aquí qué quiere decir? Si acaso un estudio, ¿por qué decir ley? Y que esta es la ley de Dios y ese es el gobierno de Dios. ¿Okay? Así que la diferencia es que aquí gobierna Dios directamente y aquí gobierna Dios a través de su ley. ¿Okay? Así que esto básicamente tiene que ver con, ¿está Dios gobernando directamente, ¿verdad?, sobre la iglesia, podemos decirlo, sobre la tierra, o está gobernando a través de su ley, a través de la Biblia? ¿Okay? Y eso es una diferencia importante e interesante, que hoy íbamos a hablar de esto y Dios me dio un muy buen ejemplo de esto que quiero discutir, porque vino alguien a la oficina y ahorita vamos a hablar de lo que me comunicó. Fecha y día. Para la teocracia es donde, básicamente, una teocracia donde Dios, ¿verdad?, rige directamente y Él nos da mandatos. ¿Cuáles son algunos ejemplos de una teocracia? Los 10 mandamientos es más un ejemplo de una teonomía. Ah, ok. Cuando Dios estaba, ¿verdad?, a cargo a través de Moisés, Dios le hablaba a Moisés y le decía exactamente lo que él tenía que hacer. O en el Antiguo Testamento había una combinación de teocracia y teonomía, porque ellos podían consultar con Dios a través del sacerdote, a través del Urim y Tumim, porque ellos podían hacerle preguntas a Dios y Dios podía contestar directamente. Así que eso es una teocracia. La pregunta es si todavía nosotros tenemos una teocracia o si lo que tenemos es una teonomía. ¿Okay? Yo voy a poner los dos puntos de vista, ¿verdad? Y yo les voy a decir, ¿verdad? Yo creo que van a darse cuenta cuál es el punto de vista que yo... Cuando Saúl mismo eso se rompió, ¿no? Cuando Saúl, porque ellos pidieron rey y no querían a Dios. Eso. No, pero aún así Samuel le hablaba directamente a Saúl y le decía lo que él tenía que hacer. Por eso es que Dios, por eso es que cuando Saúl desobedeció el mandato directo de Dios, lo que no quería sino obediencia. Dios lo sacó. Por eso dijo, mejor es obedecer que sacrificio. Así que una teocracia es por naturaleza una dictadura absoluta. Así que esto es una dictadura. Gracias. Absoluta. Absoluta. ¿Qué pasó cuando la gente retaron a la autoridad de Moisés? Se le abrió la tierra, ¿verdad?
Si Dios habla directa y audiblemente a un individuo y dice que hay que hacer tal y tal cosa, entonces hay que hacer tal y tal cosa y se acabó la discusión. El que está en desacuerdo tiene dos opciones: o ponerse a Dios haciéndose un instrumento del maligno, o hacer el reclamo que el individuo que está hablando en el nombre de Dios es un charlatán, un mentiroso, o está loco, o está sinceramente engañado. Por ejemplo, yo estaba en una iglesia bautista. Tenía un nombre que yo pensaba no era muy inspirador y sugerí cambiarlo, ¿verdad? Porque la iglesia estaba un poquito estancada. Pero el pastor me dijo, me sorprendió, yo no esperaba esto de él, me dijo que Dios le había dicho que ese era el nombre que él debía ponerle a esa iglesia. Bueno, ahí básicamente, pues yo decía, pastor, Dios no le dijo eso, o si no, básicamente tenía que quedarme callado, y eso fue lo que hice porque no quería retarlo, ¿verdad? Aunque yo pensaba, ya habíamos hablado, ¿verdad? En Números 16, 30 al 33, cuando se opusieron, ¿verdad?, algunas personas al liderato de Moisés, pues la tierra se los tragó. Ahora, la iglesia que surgió al final de la Edad Media era una falsa teocracia. Interesante, porque cuando yo estaba un poquito envuelto un poquito en la política y sugería que debíamos seguir los principios bíblicos, ¿verdad? Entonces la gente decía, lo que tú quieres hacer es establecer una teocracia, pero eso no es una teocracia. Una teonomía no es lo mismo que una teocracia. Y es interesante porque decían, ya tuvimos eso, tuvimos, ¿verdad?, la época medieval. No, la iglesia que surgió al final de la Edad Media era una falsa teocracia. El Papa reclama que Dios, al menos en ciertas ocasiones especiales, habla a través de él. Oponerse al Papa y a su doctrina es lo mismo que oponerse a Dios en los ojos de la iglesia romana. Ahora, es interesante qué fue lo que ellos hicieron, que hizo la iglesia católica a la gente que estaban tratando de estudiar la Biblia. La Inquisición. O sea que la teocracia falsa está opuesta a una teonomía verdadera. La forma del protestantismo que ha tenido más popularidad en Puerto Rico también toma la forma de, en cierto sentido, una teocracia. El pentecostalismo, al menos en su forma más común, reclama que Dios habla a través de los pastores y a través de otros líderes, incluyendo personas que ellos llaman profetas, apóstoles y apóstoles. El individuo que dice Dios me dijo que te dijera se pone en el plano de un dictador absoluto. Tal individuo hace que el que lo rodee tome una decisión: o lo acepta como un verdadero profeta de Dios y lo obedece, o lo rechaza como un charlatán y un falso profeta. No hay discusión y no hay término medio. Todo aquel que reclame hablar en el nombre de Dios y lo hace falsamente. Ahora, esto es bien importante. Yo tuve esa discusión, eso lo voy a decir ahorita. El que lo hace falsamente es un malintencionado mentiroso, o puede ser que sea una persona que está, que sea, ¿cómo se llama? Que está self-deceived, que sea engañado a sí mismo. No hay término medio. Por eso las teocracias han sido gobiernos crueles y sangrientos en su mayoría, porque en general han sido falsas teocracias, han sido dictaduras humanas disfrazadas como teocracia. Y eso se ve en otras religiones, por ejemplo en el gobierno de Irán. El ayatollah reclama que él es la voz de Dios en la tierra, y él es el que lleva la autoridad suprema, la delega parcialmente cuando él quiera al presidente, que representa el pueblo de Dios, supuestamente, pero él representa a Dios. Ahora, por muchos años, ¿verdad?, a mí me han interesado mucho los 10 mandamientos, porque son las leyes de Dios, ¿verdad? Y a mí me gusta mucho la ciencia y uno ve muchas leyes que Dios ha puesto. Y ¿verdad?, y he estudiado, me he puesto a pensar mucho sobre los 10 mandamientos, pero el mandamiento de no tomar el nombre de Dios en vano, como que yo no entendía bien, pero después de oír algunas charlas en YouTube y estudiar un poquito más, he venido a la conclusión que cuando alguien dice que habla en el nombre de Dios y no es cierto, eso es lo que es tomar el nombre de Dios en vano. Y este es el mandamiento con el castigo mayor de todos los mandamientos.
dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Ahora eso suena como algo medio genérico, ¿verdad? Pero dicen, no lo dará por inocente. Para que una persona sea salva, Dios tiene que darlo por inocente, ¿verdad? Así que en cierto sentido lo que está diciendo es que una persona que frecuenta tomar el nombre de Dios en vano, de hablar el nombre de Dios, en el nombre de Dios, cuando no es cierto, su salvación peligra, ¿verdad? O sea, pienso yo que eso es una manera de verlo. Porque si Dios no da a alguien por inocente, quiere decir que Dios va a hacer que pague por este pecado. Si no lo justifica. ¿Sabe? Que está constantemente haciendo cosas que no debe contra el mismo Dios. ¿Sabe? Está faltando. Y fíjense, en Deuteronomio 18, 20 al 22 dice, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? O sea, ¿cómo sabemos si un profeta es cierto o no? Pues hay una manera bien fácil de determinar eso. Si el profeta hablara en el nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Profetizar falsamente es uno de los peores pecados que alguien puede cometer y esa persona es digna de muerte. Esas personas que reclaman ser profeta en nuestra iglesia tienen que tener cuidado porque si lo que están profetizando no es la palabra de Dios, entonces son peores o igual de malos que alguien que comete adulterio o se roba los diezmos o que mata a otra persona. Que tiene la misma antiguo. Hoy vino alguien a la oficina y me dijo, tenía un celular y dijo que quería tener espejuelo, tener algo antes de que se cortara toda la comunicación, porque eso ya venía pronto. Yo dije, ¿qué comunicación? ¿Cómo es eso? ¿Qué comunicación? Entonces dice, sí, ya pronto los celulares van a dejar de funcionar. Y dice, sí, ¿qué va a pasar? Como viene un terremoto global y va a venir un tsunami asociado con ese terremoto. Y dice, sí, tú lo sabes, ¿cómo? O sea, ¿cuándo va a pasar esto? Y me dio unas explicaciones y unas cosas y me dijo que viene julio 8 de este año. Para comer la chanchicha porque me ha estado Julio 8 de 2018. Él dice que ha ido a muchas iglesias y ha estado dando ese mensaje que el pueblo de Dios tiene que prepararse. Es un terremoto de mayores proporciones que va a arrasar con Puerto Rico y va a tener efecto hasta en Norteamérica y Sudamérica. Pero que va de eso a Puerto Rico completo y los que viven en el centro no se van a mojar ahí. Tsunami, yo creo que aquí a nosotros no nos llegue, pero todo el pueblo de Aguadilla y todo eso va a desaparecer. Y va a ser tan fuerte que va a tumbar todas las torres porque no va a haber comunicación. Eso es lo que el libro. Los celulares van a dejar de funcionar. O sea, que es de esa si lo cogen a guarda pagando la luz. ¿Para qué quieren los espejuelos? En Jeremías 23, 25 dice, yo he oído los que aquellos profetas dijeron profetizando mentiras en mi nombre, diciendo soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentiras y que profetizan el engaño de su corazón? Exacto. Y entonces me dio el libro, que Dios le dio la fecha porque él estaba orando porque le había tenido el sueño que iba a pasar eso y que le pidió a Dios que le diera la fecha. Al principio no me quería dar la fecha. Le digo, bueno, pero julio 8 del 2016 él le hizo esa oración a Dios, inmediatamente la Biblia se abrió a Amos 1:1 donde dice que Amos profetizó 2 años antes del terremoto. Ahí le sacó la fecha. A esa es la fecha donde viene el terremoto. Yo le dije, ¿tú sabes el castigo que se le daban a los profetas si ellos fallaban en eso? Y ellos nos apedreaban. Así que vamos a hacer una cosa. Porque él dijo, puede ser que eso no sea exacto, pero definitivamente va a ser antes del 2019. Cuando tú vengas en el 2019, yo voy a preparar
toquecito de styrofoam y lo voy a pintar con unas piedras y vamos a apedrearte simbólicamente en la oficina. Y digo, pues, está Sí, bien. no da miedo eso de blandito. Dije, lo voy a mencionar en la clase también. Y dije, ¿y si pasa? Si julio 8 de 2018 pasa un terremoto, y dije, yo cambio mi punto de vista. Y acepto que tú eres un profeta de Dios. Yo digo, perdóname, no te creí. Hay que estar bien fuerte para uno decir eso, ¿verdad? Porque Pero no te vayas a ver una señora que yo conocí, pero una señora que yo conozco pastora, que a veces me llama para venir. Y ella le pagó $1000 a un profeta ese para que le dijera lo que le iba a pasar ahí. entonces se tiró la carta de tarot. Exacto. Le pagó $1000 y yo tengo eso que... Y en las iglesias se está metiendo de eso. Eso es pago. Que la gente no escucha en el culto completo y cuando hacen los llamados al frente pasan cogiendo para ver lo que me dice el predicador. Exacto. Se está convirtiendo en... Exacto. Y entonces yo le enseñé uno de estos versículos y le dije, ¿verdad? Le hablé de que eso era tomar el nombre de Dios en mano, que fue esta aplicación que dijo, que ya la tenía preparada, así que... Estaba perfecto, estaba... preparadita. Sí, sí, se tiró calentita, salió de nuevo. La dije en vivo, ¿verdad? Y él dijo sí. Y, ¿verdad? Y lo hicimos bien, o sea, no en una forma bien seria, ¿verdad? Una forma un poquito jocosa. Pero él dijo, ¿verdad? Que dijo, vamos, ya sabremos, ¿verdad? Sabremos si pasa o no, porque esa es la prueba. Si pasa, un profeta de Dios. Si no pasa, Y si no pasa, yo le pregunté, yo le dije, ¿qué tú vas a hacer si no pasa? si no pasa hay que verlo con el espejuelo, eso es lo que le va a preparar. Mira, Eso que estábamos hablando de la teocracia, ¿verdad? Y los ejemplos que estaba dando, me hizo recordar también, en una ocasión yo leí, pero a veces yo te pierdo detalles en los nombres en las fechas, de una ocasión un líder religioso que sí estaba en una iglesia reconocida, no sé cuál era, una denominación, y se divide porque Dios le habló y empieza a realizar como que unos dogmas distintos, incluso hasta dice, tenemos que irnos a mudar a vivir para este lado, para este sitio, y terminó haciendo una masacre. Allí los mató a todos. se Ese es llevó. Jim Jones. Jugar, Rafael. Guyana, sí. Sí, lo del veneno. Jim Y Jones. terminó porque Dios le había hablado, Dios le había dicho. Usted sabe que él se crió en una iglesia evangélica bautista y después se metió todo eso. En la universidad donde yo estaba, fue un predicador a predicar y él dijo que bueno, saben que lo dijo de una forma bien dramática, pero básicamente la historia era que la esposa de él había sido la primera novia de ese señor. Oh. O sea, que él se había criado en el grupo de jóvenes y todo eso, pero bueno, empezó a creer que... A eso lo llevó el creer en la autonomía, que Dios le habla. Yo por eso yo nunca digo ni que, ¿verdad? Yo nunca digo que Dios me dijo nada, ni que me dijo que debería... La nada de lo que estoy haciendo, yo digo que Dios me dijo que yo lo debería hacer, ni dar estas clases, ni partir a la iglesia, ni estar en Puerto Rico, ni ser médico, ni... Nada, son los deseos que Dios puso en mi corazón y yo trato de evaluarlos siempre, pero ¿verdad? Y pienso que fuertemente que es lo que Dios quiere que yo esté haciendo, pero ¿verdad? Yo soy libre nunca de decir que Dios me habló, que Dios me dijo eso. Sí, pues. Pienso yo, ¿verdad? Ahora, vamos a ver entonces qué es una teonomía. En contraste, una teonomía en casi todos los sentidos es lo opuesto a una falsa teocracia, ¿verdad? Porque han habido verdaderas teocracias, como vimos, ¿verdad? El ejemplo de Moisés y aún del reino bajo David y Salomón, uno de esos reyes. Dice, ahora como Dios no se ve, la teocracia tiene que, entonces vamos a comparar con la teocracia. La teocracia tiene que designar a un individuo que sirva como mediador entre Dios y los hombres, ¿verdad? En el Nuevo Testamento dice que hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, pero lo que pasa es que ese mediador tampoco está aquí. Ahora, así que lo que la teonomía postula es un texto, un libro, como la revelación completa de Dios. La teonomía afirma que en el presente Dios no les habla directamente a los hombres,
Él vino a la tierra y nos dejó sus instrucciones por escrito y no dará más instrucción hasta el momento que a Él le plazca. Posiblemente eso no ocurrirá hasta que primero pongamos en práctica estas primeras instrucciones. Porque si no obedecemos lo que ya Dios nos dio por escrito, ¿de qué nos sirve que tengamos más instrucciones? Ahora, como la teonomía tiene un texto, una constitución como su base, toda la población, todo el pueblo de Dios, tiene igual acceso a esa fuente de verdad. Por lo tanto, la teonomía es intrínsecamente democrática. En cuanto la Biblia se empezó a leer otra vez, después de la Edad Media, la gente empezó a leer, la Biblia se tradujo a los idiomas populares, los idiomas vulgares. Pues entonces, todo el mundo empezó a ver que ellos tenían acceso directamente a Dios, ellos podían ver la Biblia, la podían interpretar, y eso empezó el movimiento, ¿verdad?, democrático dentro de la iglesia y también dentro de los países. Como un texto no puede prever la infinitud de posibles situaciones que puedan surgir, hay que extraer el principio básico, entonces se aplica a situaciones específicas. Y vimos también la imitación de los idiomas humanos, y entonces, como las aplicaciones y las interpretaciones lo hacen los seres humanos que son falibles, se reconoce que la ley se está interpretando y esta interpretación hay que someterla a consenso. La Biblia decía que ninguna profecía era de interpretación privada, ¿verdad? Creo que era la de segunda de Pedro. Dice porque Dios, ¿verdad?, habló a través de los profetas. Quiere decir que esa interpretación no es de interpretación privada, todo el mundo tiene acceso a ella. Salomón dijo: donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Por lo tanto, la idea de teonomía promueve el debate, ¿verdad? Ya habíamos hablado que la teocracia medieval, ¿verdad?, hizo todo lo posible por limitar acceso a ese texto. La teocracia falsa aplastó la teonomía verdadera. Así que si aceptamos la Biblia como nuestra autoridad veraz y rechazamos que Dios hable a través de individuos, vamos a tener una iglesia que es una democracia en distintas formas, o una democracia directa o una democracia representativa. Sin embargo, en contraste, si creemos que Dios habla a través de pastores, ¿verdad?, como me dijo una vez un pastor que yo oí, entonces vamos a terminar con una iglesia que es una dictadura autocrática. Es interesante que aquellas iglesias que creen más en la teocracia tienen una jerarquía como su forma de gobierno, mientras las que son creen más en la teonomía, que son las bautistas y las presbiterianas, tienden a ser más democráticas, ¿verdad?, al menos en teoría. A veces eso no siempre funciona así, ¿verdad?, porque yo he visto algunas iglesias bautistas que eran bien dictatoriales, ¿verdad? Así que, ¿verdad?, eso yo diría que eso es la diferencia entre qué escogemos como nuestra autoridad. Si Dios gobierna a través de personas, ¿verdad?, de representantes, personas a quien Él les habla, o si Dios habla a través de su ley. Porque la otra cosa que yo pensaba es, ¿verdad?, una pregunta que uno siempre se hace: ¿y por qué Dios te habló a ti y no me habló a mí? ¿Verdad? O sea, sí. No es que yo me esté poniendo por encima de Él, pero por lo menos, ¿verdad?, Él se está poniendo encima mío. ¿Por qué no me pone por lo menos en el nivel de Él, verdad? Sí. Yo no estoy diciendo que Dios me habló a mí y no te habló a ti. Me río porque antes, hace mucho tiempo, cuando nosotros comenzamos, Él me decía: hay que hacer esto. Porque y yo digo: dile a Dios que me lo diga. Cuando Él me lo diga a mí, yo entonces, ¿sabes?, estábamos en esa dinámica. Pero tú sabes, jocosamente, no sin nada. Y Él me decía: no te preocupes, déjalo con calma, vamos a cogerlo con calma. Y yo: cuando Dios me lo diga. Y verdad, a veces uno comete, verdad, unos errores por ¿verdad?, falta de conocimiento. Y pues uno se da cuenta ahora y pues. Exacto, y la cosa es que esto no quiere decir que en una democracia no haya una estructura de autoridad. Sí. Porque en la democracia, por ejemplo, que tenemos presidente, tenemos gobernador, la legislatura. ¿Verdad que verdad, las iglesias teonómicas tienen muchas veces una junta, entonces tienen un pastor o varios pastores.
Exacto, la junta pueden ser los ancianos, o pueden ser los diáconos, dependiendo de qué sistema quieran usar. ¿Verdad? Pero que hay una democracia representativa, hay una estructura, ¿verdad? Pero no es, esto tienden a ser, empezar con un obispo arriba, ¿verdad? Y entonces tener más bien como una jerarquía. Algunas preguntas sobre esto. Esto se cubre un poquito más en detalle también cuando hablemos de la iglesia, ¿verdad? Que es más al final, el último semestre. Pero algunas preguntas acerca de esto. Yo les di, ¿verdad? Mi punto de vista. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Qué usted cree? ¿Será cierto que Dios le habla al hombre a través de estas visiones, a través de estas cosas? ¿O usted cree que algunas veces nosotros... Porque hay gente que dice que tiene un sueño y que... Yo no voy a decir que Dios nunca le habla a una persona acerca de algo. Yo tengo que confesar que una vez yo estaba orando fuertemente acerca de algo, tuve un sueño bien raro. Yo dije, a mí me parece que este sueño quiere decir esto y esto y esto, y esto y esto y esto pasó. Pero digo, no, pero estoy hablando en el sistema de que le hable, que vamos a suponer esta gente que invitan a la iglesia, porque yo lo conozco, bueno, estoy constantemente ahí en eso. Invita y dice, va a venir un profeta, y le hacen una celebración como si él fuera Jesucristo. Lo traen a la iglesia, y ahí está un montón de gente que no van a la iglesia nunca, pero se aparecen ese día, porque este hombre le va a hablar palabra de Dios. O sea, yo pienso, que tampoco, o sea, no quiero limitar a Dios, pero yo pienso para mí que Dios, o sea, si hay un cristiano sabio, ¿verdad? Un cristiano que está viviendo no necesariamente sabio, pero el que está viviendo la vida cristiana como él como debe ser, ¿verdad? Haciendo el esfuerzo, no quiere decir que sea perfecto, pero una persona que está caminando con Dios y viviendo la vida cristiana, ¿verdad? Relativamente exitosamente. Y esa persona tiene una pregunta a Dios, o Dios quiere decirle algo, yo pensaría que Dios le hablaría directamente a él. O sea, que si alguien me dice, bueno, Dios me dijo que yo debería hacer esto para mí, pues, ¿verdad? Yo no voy a interferir con eso. Ahora, si alguien viene y me dice, Dios me dijo que te dijera a ti que tú debes hacer algo, ahí, ¿verdad? A menos que me enseñe muchos versículos, y puede ser que ahí también lo tenga, ¿verdad? Lo considere, pero no voy a hacer algo en mi vida porque alguien me dijo que yo debería hacer algo, ¿verdad? A menos que me demuestre que estoy haciendo algo que está bien mal, y que quizás nunca me había dado cuenta de que lo estaba haciendo, o que no sé que lo estoy haciendo, pero que me lo diga. Y ahí no es tanto porque él dice que Dios me lo dijo, pero simplemente porque es un consejo. O sea, yo estoy dispuesto a oír los consejos de la otra persona. Yo tengo una opinión. Yo, muchos de ustedes saben ya que yo vine de la iglesia de las catacumbas y de otras iglesias evangélicas, y que jatos se pasaban diciendo eso. Mira, Dios me dijo que te dijera a ti que va a pasar esto, tal sitio y tal cosa. Y son cosas bien vagas, ¿ves? Bien ambiguas, no es nada específico. Algunas veces pasa. Yo te vi a ti comiendo en tal sitio y iba a venir alguien y te iba a hablar. Algunas veces pasaba y otras no. Eso pone en una posición incómoda, indirectamente, porque mi familia pasó, mi prima, un día se le olvidó tomarse la medicina de asma y se murió. ¿Ves? Entonces ahora tu mente empieza a coger, que la mente de nosotros tiene falla. Nosotros no vamos a entender cómo funciona Dios, aunque queramos entender cómo funciona. Entonces eso te lleva a preguntar, oye, y si le dijo a esa persona que iba a pasar esto, ¿por qué no le dijo a mi tío que ¿ves? ¿Y por qué no? Y tu mente empieza a coger, ¿ves? Porque eso es lo que te dice. Entonces pone a Dios en una posición que él nunca va a estar ahí, porque él no le dijo nada a esa persona, ¿ves? Entonces, la Biblia está ahí escrita, no hay necesidad de que hayan profetas ni nada de eso. Exacto. O sea, por eso yo nunca traería a una persona a la iglesia a dar su profecía, ¿no? Porque yo pienso que eso, para mí, que eso esa posición ya pasó. Ahora otra vez, yo he tenido
¿verdad? Personalmente algunas, por lo menos una o dos experiencias donde yo he visto como que Dios me estaba diciendo algo que yo dije, oye, yo creo que esto y esto y esto, y en sí pasó. Y quizás puede ser que Dios le diga, bueno, Dios no está bien cerca de alguien, que Dios le diga, bueno, quizás esto va a pasar, o que impresione que esa persona quizás debe hacer algo, y es más bien como una impresión de consejo, de la misma manera que Dios nos habla a nosotros, ¿verdad? Porque Dios nos dirige, no nos habla, pero yo creo que Dios nos impresiona muchas veces que hay algo que debemos hacer, y a veces usa coincidencia, a veces, ¿verdad?, abre puertas, y Él nos dirige, ¿verdad? Y puede ser que en algunas veces hasta use sueños o use algún tipo de impresión fuerte de esa forma. Pero en cuanto a ponerlo al frente de una iglesia, ¿verdad?, ahí es donde yo definitivamente no, ¿verdad?, a menos que haya un tsunami. Pero ese domingo yo voy a traer a ese señor a la iglesia, ¿verdad?, a predicar. Cuando nosotros estábamos en el mover extraño, llegó un muchacho que es mi amigo y cogió y había una pareja que estaba caminando muy bien. Le dijo que él iba a ser evangelista, al otro día ya el hombre estaba con la mente de evangelista, no quiso escuchar nada más y tanto estuvo hasta que lo sacó Ni de la consejo iglesia. eso salió, ni consejo. Un Vamos día a le leer, cojo y le vamos a digo, estudiar. mira mi hermano, pusiste esto, suena, esto que pusiste en Facebook suena como si fuera ecuménico, que quería unir a todas las iglesias, unir el universalismo. Porque te faltó una coma y le digo, y a mí me pasa lo mismo, por eso cuando yo escribo, pues normalmente voy a donde mi esposa porque yo no pongo las comas, me las como. Y me cogió y me dijo mil cosas, me dijo que lo iba a buscar, que si Dios le había dado eso, que si esto, y casi me da. Y daña. Exacto. Yo puedo comprender, ¿verdad? Porque hay una línea muy, muy fina. Y yo he estado, ¿verdad?, en los dos lados. Sí, yo he tenido unas experiencias, ¿verdad?, con el Señor, como bien usted explicó en cuanto a los sueños. Pero hay que tener cuidado cómo lo decimos, cómo lo hablamos, cómo lo hacemos. ¿Ves? Yo entiendo que en ese momento, por alguna razón, yo soñé y eso me ayudó a pegarme a la palabra y a la fe y mantenerme en espera. ¿Ves? Pero pues el yo utilizar ese sueño como para poner que fue algo más que el Señor, ¿verdad?, Dios para ti, para todo el mundo, Sí. ¿sabes? Ahí es que no Y sé, otra- me puedes corregir si no estoy entendiendo bien, ¿verdad? Y por lo menos para mí, los sueños que yo he tenido, o sea, esas pocas ocasiones donde yo he pensado que Dios me ha dado algo, ¿verdad?, no era algo que yo tenía que hacer, sino que era como una contestación, una oración, donde me estaba diciendo, lo mismo. te voy a contestar esta oración de esta forma. Y como que no era algo que yo tenía que cambiar que estaba haciendo, no era un mandato que Dios me estaba dando que yo tenía que hacer, sino era más bien como que esto es lo que va más o menos a pasar, y como que tuve un insight antes de que pasara. Por lo menos eso ha sido, ¿verdad?, mi experiencia, pero o sea, no por eso estemos descartando, ¿verdad?, que Dios obra supernaturalmente. Yo he visto unas contestaciones a las oraciones bien tremendas. Yo he visto que Dios por ejemplo, una vez yo estaba, les voy a contar una experiencia también. Una vez yo estaba, y esto no es que Dios me estaba hablando, pero como que me estaba haciendo, para mí que estaba haciendo un culto. Una vez yo estaba en un negocio que había perdido mucho dinero, y entonces me puse a orar y le pedí a Dios y dije, ¿por qué? Como quien dice, o sea, todo lo que yo sé, yo he tratado de hacer las cosas bien y eso, porque tú me metiste en un negocio y he perdido tanto dinero. Y como que lo dije bien fuerte, como retando a Dios. Y al momento yo dije, ¿por qué? Hubo una explosión y salí. Y el carro del vecino había explotado y había cogido fuego y se me quemaron 2 carros. Y eso fue como que Dios bajó fuego del cielo, como que Él me dijo, yo hago lo que yo quiera. ¿Tú quieres ver cómo yo hago lo que yo quiera? Mira a tu vecino. Y yo dije, está bien. Se quedó viendo. No te pregunto más, está bien. Yo hago lo que yo quiera. Y para mí que eso fue como que Dios me estaba, ¿verdad? Me estaba, en cierto sentido, me estaba hablando, en cierta manera. Pero otra vez no me estaba diciendo que hiciera algo, sino que simplemente tratando de iluminarme
entendimiento, ¿verdad? Para que acatara lo que él tenía para mi vida. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Un comentario que voy a hacer. Y si están en desacuerdo, o sea, pueden... O sea, Sí, no es que esté en desacuerdo, pero a mí me pasaron dos cosas. Ajá. Primera, yo estaba trabajando en una cafetería, salgo afuera y hay una persona que se va a tirar de un sitio y oigo una voz audible que me dice, dile que no se tire. Y yo cuando hago así para decir, si la persona fue y se cayó y se golpeó aquí. Entonces, estoy otro día. Pero lo dijiste. No me dio tiempo. Cuando yo salí corriendo para decírselo, la persona pero oí la boca, pero lo dijo así mismo, claro. Okay. Entonces otro día, oigo una voz que me dice así, pero audible, coge $100 y llévaselo a tal persona. Okay. Y yo no hice caso. Y a la semana supe que esa persona, lo que eso mismo lo que necesitaba para una necesidad, $100. Wow. Bueno, yo pienso que Dios sí nos impresiona a veces en lo que nosotros debemos hacer. Sí. O sea, y no quiero poner esto para decir que, o sea, que como que, Sí, que Dios nos impresiona y bueno, nos va a impresionar de distintas formas. Algunos le va a dar sueño, otros puede ser que sientan, ¿verdad? Una impresión de ahí tan fuerte que lo sientan como si fuera una voz, ¿verdad? Exacto, sí. ¿Verdad? Hay distintas formas, ¿verdad? Y obviamente si piensa que Dios le está diciendo que haga algo y él diciéndoselo a usted, ¿verdad? Pues... Pero otro día, haría, ¿verdad? otro día cuando me lo decía, Poquito, pero... otro día cuando me decía, yo salía cogiendo, ¿sabes? Pero Dios es soberano, Dios hace como Él quiere. Ustedes salían cogiendo. Pero el problema que yo tengo es cuando eso se usa como una autoridad, Como una Exacto, sí, eso es diferente. Ok. en la iglesia Sí. o en general, ¿verdad? Ok. Una cosa que sea, Sí, que es diferente. ¿verdad? Porque yo pienso que si, ¿verdad? Si Dios me quiere decir algo y no me lo puede revelar a mí, que me lo va a revelar quizá a una persona, a mi pastor, a un amigo bien cercano, o a mi padre, ¿verdad? ¿Verdad? Puede ser que sea un extranjero, pero que aún en eso hay que tener un poquito... Una pregunta, el punto para entenderlo mejor es que estamos queriendo decir que Dios puede hablarnos directamente a nosotros, pero no me podría decir a mí que quizás yo le diga algo a él que quizás esté haciendo algo mal. Porque a veces yo pienso, no sé en ese punto, pero a veces yo pienso que hay personas que quizás espiritualmente están un poco más a un nivel más alto que otra persona que quizás a lo mejor Dios se cansa de hablarle a él y no entiende. Claro. Entonces, a través de mí, quizás me hizo llegarle lo que quería decirle a él. Puede darse ese caso también. Bueno, la cosa es que, o sea, y eso lo vamos a ver un poquito más tarde, está ¿cómo se llama? El oficio de iluminación. O sea, Dios nos ilumina y nos ayuda a ver más claramente nuestro alrededor, ¿verdad? Las otras personas con que nosotros bregamos, y nos trae a la mente, ¿verdad? Versículos de la Biblia que nos iluminan nuestras acciones y también iluminan las acciones de otras personas. O sea, que Dios puede, sí hay ese ministerio de iluminación, pero, o sea, si yo veo en otra persona que algo está mal y Dios me impresiona, tú deberías hablarle, pues yo creo que eso es muy válido. ¿Ves? Ahora que yo esté, algo que yo no, o sea, que yo no sé nada de esa persona y que Dios me diga, que le diga algo, yo tendría un poquito más de cautela en cuanto a eso, o que alguien viniera a mí de esa forma, yo lo evaluaría. Pero el punto en sí que estoy haciendo no es tanto de ese nivel personal, o nivel de individuo a individuo, yo lo que estoy hablando es más qué es la autoridad general que vamos a tener en nuestra vida y la autoridad que vamos a tener en la iglesia. Yo diría que en general, ¿verdad? Dios usa la Biblia. Esa es la autoridad suprema. Y en esta otra donde tenemos tenemos el Espíritu Santo y la labor del Espíritu Santo, que la vamos a ver ahorita, porque el Espíritu Santo sí tiene una labor. Yo creo que muchas veces lo va a hacer en conjunto con la Biblia y
si no está en conjunto con la Biblia, tenemos que como quiera, ¿verdad?, evaluarlo a la luz de la Biblia. Yo pensaba que la Biblia era la palabra perfecta de la Biblia, pero el Espíritu Santo te ayudaba a entenderla, te ayudaba a que usted la dirigiera, ¿sabes? Te revelaba los secretos. Exacto, es lo de la Biblia. El Espíritu Santo es el trabajo de él, es revelar lo que está escrito en la palabra. Exacto, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero vamos a ver algunos versículos acerca de esto para ver dónde ponemos el peso entre teonomía y teocracia. Así que, ¿dónde cae la evidencia bíblica? Vamos a leer algunos versículos. Está 2 Timoteo 3:16 al 17. Yo creo que esto es uno de los versículos más importantes en cuanto a eso. Dice, toda la escritura, y yo sé que lo hemos leído varias veces, y Timoteo 3:17. no más seguro que ustedes lo tienen, 16 al 17. Del 16 al 17. Sí, quizás muchos lo tienen memorizado, pero vamos a leerlo de nuevo. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en su justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, básicamente, la Biblia tiene todo lo que nosotros necesitamos para ser lo más perfecto que podamos ser y para hacer toda buena obra que Dios quiere que nosotros hagamos. Así que en cuanto a revelación, la Biblia es todo en sí lo que nosotros necesitamos. Ahora, otra vez, está eso de la iluminación, como Dios aplica la Biblia a nuestra vida y nos impresiona con distintas cosas y nos dirige, ¿verdad?, en nuestra vida a hacer distintas cosas, ¿verdad? Eso hay, ¿verdad?, lo vamos a ver más adelante. Pero cuando estamos hablando de profecías nuevas, ¿verdad?, a nivel de lo que estaba diciendo, por ejemplo, esa persona, predicciones, ¿verdad?, de terremotos, o que Dios quiere algo, ¿verdad?, que nosotros hagamos algo en nuestra vida, yo tengo que hacer esto, pues eso ya cae en otra categoría, ¿verdad? Así que vamos a ver 1 Corintios 13, 8 al 12. Este otro versículo que es bien importante. Todo este pasaje está haciendo un contraste entre los dones del Espíritu y los frutos del Espíritu. 2 Corintios 13, 8 al 2, y definitivamente Pablo le está dando la preeminencia al amor, que es el primer fruto del Espíritu. Una persona espiritual no es alguien que demuestra muchos dones del Espíritu, una persona que demuestra los frutos del Espíritu. La iglesia de Corintio tenía muchos dones del Espíritu, Pablo dice que era una iglesia carnal. Dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Okay? Pero vamos a mirar ese pasaje. Ahora voy a decir que la pregunta clave aquí es, ¿qué es lo perfecto que va a venir? Dice, cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. O sea que básicamente cuando venga lo perfecto, las profecías se acabarán, las lenguas se acabarán y la ciencia, que es sacarle nuevas interpretaciones bajo ¿cómo se llama? Bajo la dirección directa de Dios, que pueden ser, en cierto sentido, como interpretación inspirada. Porque esas cosas van a parar. Ahora, ¿verdad? Siempre podemos hacer predicciones. Yo te puedo decir a alguien, mira, la Biblia dice que si tú haces esto y esto, probablemente te va a pasar esto y esto y esto. Sí. Yo puedo aprender otro idioma y hablarle a otra gente. Y yo he oído, para mí, lo que han sido 2 o 3 ocasiones que a mí me parecían que era genuinamente lo mismo que pasó en el día de Pentecostés, donde personas que nunca habían oído el Evangelio oyeron a una persona que no conocía su idioma y oyeron la presentación del Evangelio y fueron salvas, aun cuando no conocían el mismo idioma. Yo he oído como 2 o 3 ocasiones. Uno fue en una jungla, otro fue en una cárcel de alta seguridad y yo creo que otro fue también en otra jungla. Y, ¿verdad? Y hay interpretación, o sea que y yo puedo aprender otros idiomas, ¿verdad? Así que
pero es eso bajo la dirección directa de Dios que está diciendo que se acabará. Y eso se acabará cuando venga lo perfecto. Ahora la gran pregunta es, ¿qué es lo perfecto? La palabra sea porque es lo y no el perfecto que es Cristo. No puede ser. ¿Sabes lo que dice lo, ¿verdad? Es la palabra. Y el perfecto. Tendré que ver en el griego a ver si está. Vamos a ver si ¿Qué es lo perfecto? Esa es la gran pregunta. antes la palabra estaba escrita de Te trae el libro de la Biblia en griego para que la leas. Ah, sí, tengo Vamos a chequear ese punto. en inglés y otra en latín. Tengo una en hebreo y una en inglés. Ahora, así que es de notar que en este pasaje Pablo dice que las profecías a través de individuos y las lenguas son para un periodo específico en la historia de la iglesia. Tenemos un lugar aquí. Si quieren venir, Gracias. Sí, sí. bienvenida. Gracias. Perdonen la interrupción, ¿verdad? Que llegué ahora. Porque estamos hablando de qué es la autoridad en la iglesia y qué es la autoridad sobre la vida cristiana. Y habíamos estado hablando de la Biblia, ahorita lo vamos a poner en contexto del Espíritu Santo, pero estamos hablando de la Biblia versus si Dios, ¿verdad? se comunica a través de la Biblia, un texto escrito, o si Dios se comunica a través todavía de personas. Y, ¿verdad? Estuvimos debatiendo eso, de profetas. Entonces estamos viendo algunos versículos. Entonces estamos en 1 Corintios 13, 8 al 12. Así que la pregunta en ese pasaje, lo voy a leer de nuevo, dice: el amor nunca deja de ser, el amor siendo uno de los frutos del Espíritu, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, que son uno de los dones del Espíritu. Así que los frutos del Espíritu siempre continúan. Los dones del Espíritu dice que se acabarán. Porque en parte conocemos, en parte profetizamos. Cuando venga lo perfecto, entonces lo que es, en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño. Cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Así que la pregunta es, ¿qué es lo perfecto? Porque lo perfecto distingue un periodo de la iglesia que podemos compararlo con cuando un ser humano es un niño. Entonces viene lo perfecto y ahora viene un periodo que es como el periodo que cuando un ser humano es un adulto, ¿verdad? Porque esa es la comparación que estaba haciendo Pablo. Los niños, fíjate que la comparación que está haciendo es que los niños, bien chiquitos, ¿cómo hablan? Como niño, se comporta como niño. Como niños, ¿verdad? Y hablan, con su bien chiquitos, hablan de una forma que no se entiende. Disparateado. Exacto. El hablar en lengua, si no entiende esa lengua, pues suena como lo que hablan los niños. ¿Verdad? Yo creo que es legítimo hacer esa comparación. ¿Verdad? Cuando yo era como niño, hablaba como niño, hablaba de hablar, ¿verdad? Que está hablando en lengua. O sea, yo creo que esa comparación es válida. Así que, ¿qué es esto ¿verdad? Donde antes la iglesia va a ser como un niño, después la iglesia va a ser como un adulto? ¿Verdad? Así que, ¿cuáles son las dos opciones aquí? ¿Qué podrían ser estas? ¿Qué podría ser esto? ¿Qué ustedes han oído? Lo perfecto. ¿Qué es lo perfecto que habla este pasaje? La palabra. Uno es que es la Biblia. Lo otro, Ese Cristo. versículo principal no es como el amor. La segunda venida, ¿no? La segunda venida de Jesús. Ah, bien. Sí. Lo vamos a ver cara a cara. Algo así. La segunda venida. Y otra pregunta, ¿podría ser las dos cosas? Podría ser las dos cosas. Porque el que sea esto porque puede ser que esto y esto, o sea, que estas dos fases tengan dos fases distintas y que lo perfecto en sí sean las dos cosas. Claro. Pero no tumba que sea, ¿verdad? La Biblia. La Biblia.
una de esas cosas. Ahora, si es la Biblia, vamos a okay, así que tenemos esos dos periodos. Ahora, que ya con estas cosas yo lo he dicho asiduamente. Okay. Ahora, así que las iglesias que piensan que todavía continúan las revelaciones es porque dicen que es la segunda venida, ¿okay? Y que no es la Biblia. ¿Okay? Porque uno puede decir que son las dos cosas, pero para decir que las profecías continúan no quiere decir que no es la Biblia. Ahí descartamos. No solamente que es la segunda venida. Ahora, la razón que yo pienso que no podemos descartar la Biblia es que en sí la segunda venida no es un periodo en la iglesia. No distingue la iglesia temprana o infante a la iglesia adulta o madura, ¿verdad? Porque madura, ¿verdad? Porque ¿qué pasa cuando viene Jesucristo? Es difícil decir que lo que viene después todavía se considera la iglesia. Porque no es la iglesia de la misma manera que es la iglesia aquí. El pueblo de Dios, pero aquí se une el pueblo de Israel, se une la gente, si uno cree en la gran tribulación, de la gran tribulación. Y entonces, aquí lo que está, ¿verdad? Hay tampoco, ¿verdad? Hay debate en cuanto a eso, que viene después de la segunda venida de Jesucristo. Algunos dicen que viene el milenio, otros dicen que viene el estado eterno. Pero ninguna de esas dos cosas podemos decir que es una segunda fase de la iglesia, es como algo distinto. Quizá es una fase del reino, pero no es una fase como tal de la iglesia. ¿Entienden lo que estamos diciendo? O sea que cuando viene Jesucristo en sí la iglesia, el periodo de la iglesia termina con la segunda venida de Jesucristo. Lo que continúa después es el reino de Dios, ¿verdad? Y en ese sentido podemos decir que en esa forma también aplicaría, ¿verdad? Pero no en sí una fase de la iglesia. Y es lo que está dando instrucciones, ¿verdad?, para cómo comportarnos en la iglesia. Esta epístola está dirigida a la iglesia que estaba en Corinto, que estaba diciendo lo que iba a estar pasando. Así que lo que sí divide a la iglesia de un periodo más temprano y un periodo más tardío es cuando se completó el canon. Y especialmente, ¿verdad?, porque esto tiene que ver con la revelación de Dios, estas cosas que se mencionan, ¿verdad? La profecía, la lengua, la ciencia, que es la interpretación del Antiguo Testamento, la luz de lo que ha pasado. Y que la iglesia temprana, pues iban sucediendo las cartas en el momento que ellos iban cometiendo los errores, iban pasando las cosas. Ya nosotros no tenemos ese problema. Y también él usó profetas en aquel tiempo, todavía no estaba Apocalipsis hecho, y esta gente que estaba aquí, Dios le dio profetas para que le hablara al pueblo. Exacto, porque la otra cosa también es que mientras estaba este periodo donde había la revelación directa de Dios, la revelación directa, ¿qué pasaba si esa revelación directa se escribía? Pues si los apóstoles la avalaban, entonces venía a ser parte de la Biblia. La Biblia era parte de la Biblia. Pero la cosa es que si lo perfecto es esto y estos puntos se continúan, ¿por qué entonces decimos que el canon de la Biblia está cerrado? Completing the prophecy, he has fulfilled it all, he's back. Right, at that point. Pero si todavía pensamos que Dios se está revelando directamente, entonces no hay ninguna razón por pensar que la Biblia no se sigue escribiendo. ¿Ves? O sea, si cerramos el canon de la Biblia, es lógico pensar que se cierra toda la revelación directa de Dios de esa índole. O sea, que eso es como más consistente. Entonces, cuando viene Cristo, yo no sé que la Biblia no está más ahí en función. Después de la venida de Cristo, ya la Biblia
Se paró lo que era lo perfecto, paró ahí. Y eso es otra cosa que nosotros ni sabemos, ¿verdad?, cuál va a ser la función de la Biblia cuando esté Jesucristo, porque ahora podemos ir directamente a Jesucristo a preguntarle. Claro, Él va a estar entonces ahí va a estar directamente. Ahí ni la profecía ni la Biblia tan siquiera está funcionando en ese, Claro, claro que sí. en ese ámbito. ¿Sí? O sea, que yo pienso que, aunque sí la segunda venida de Jesucristo va a hacer otro cambio en la manera que Dios se revela, porque ahora no se va a revelar el Espíritu Santo, se va a revelar directamente a través de Jesucristo, ¿verdad? Y sí no sabemos qué va a pasar en ese sentido, pero parece que cuando está Jesucristo no está el Espíritu Santo. Entiendo. Porque Jesucristo tuvo que irse para que el Espíritu Santo Viniera, viniera. me voy para que él viaje. Yo pienso que cuando Él vuelve, entonces Él es la autoridad. Pero lo dice, No va a necesitar profetas porque la gente simplemente va a ir a preguntarle a Él. Pero así que para mí no hace menos sentido, ¿verdad?, que sea la segunda venida. Y si es la Biblia, pues entonces definitivamente es un versículo que dice que ese tipo de revelación directa va a cesar. Y la cosa es que históricamente, básicamente eso fue lo que pasó. Así que, ¿algunas preguntas o comentarios o críticas o cosas que quieren añadir en cuanto a este tema? Es un tema, ¿verdad?, que es bastante controversial. Bien. Yo no sé qué pasa con el ser humano que tiene esa manía de mandar a Dios a hacer las cosas. Si él quiere seguir continuando escribiendo la Biblia, él puede. Él puede, Yes, he can. pero Whatever he wants to do. When he comes back, it's his reino. ya, he comes back, exacto. Cuando él vuelva, exacto, cuando él vuelva, él puede seguir haciendo la Biblia, I'm él sure puede there's ser el going to be profeta. people writing down everything that's happening. Exacto, exacto. Pero que va a ser tan distinto que es difícil para nosotros predecir qué modalidad Dios va a usar. Que va a tomar, pero no le va a Exacto. hacer. Porque ahí mismo alguien puede escribir los periódicos, si si Jesucristo los avala, pues entonces vienen a ser la verdad de Dios. ¿Ves? O sea que es una situación tan y tan distinta que nuestra mente tiene dificultad de extrapolar de lo que tenemos ahora a lo que viene después, igual que es difícil extrapolar del Antiguo Testamento a lo que tenemos en el Y de ahí para allá el Señor nos ha hablado, que nosotros no sabemos, estamos llegando a meras especulaciones, que no podemos llegar hasta allá si no hemos llegado. Exacto. Pero que nosotros pensamos que todavía el canon actualmente está abierto, eso es, ¿verdad? Eso es algo que hay que pensarlo seriamente antes de que uno eleve algo a ese nivel, porque en esto lo avalaron los apóstoles. Sí. Los apóstoles básicamente nos dijeron, les dieron su sello de aprobación y Jesucristo predijo que los apóstoles iban a hacer eso. Mientras estuvo explicando eso, me surgió una pregunta, quizás hay que ir ahí un poquito atrás, pero es que es una curiosidad. Porque sí, ¿verdad? El canon, a mi entender, está cerrado, y eso es lo que se está hablando aquí. Pero ¿cómo fue ese momento ahí final para decidir que se cerró? Porque es que no lo recuerdo, sé que en algún momento lo... Bueno, a ver si me cuando pueden murió el último apóstol, Juan siguió escribiendo hasta que él murió. Se cogió, y eso Y él dijo escribió que hasta se el final. recopilaron. Correcto. Exacto, entonces ahí venimos ahora a fuentes de autoridad, que es el próximo tema. ¿Verdad? Porque ¿cómo sabemos que son esos libros? ¿Verdad? Sí, quizás esa ahí era la pregunta. Ahora, la cosa es que, o sea, volviendo a esta idea de que, o sea, en cierto sentido Dios podría hacer lo que Él quisiera, no es tanto que nosotros estemos limitando a Dios, sino es preguntarnos qué es lo que Dios ha hecho. O sea, no es lo que Él puede hacer, Dios podría hacer cualquier cosa. Si aceptamos pero el punto que quiero hacer es que si nosotros aceptamos que esta revelación directa continúa, entonces abrimos, yo creo que por naturaleza, el canon de la Biblia. O sea, porque estas profecías se pueden escribir y alguien podría reclamar que lo que está escribiendo está inspirado. Y gente lo han hecho. Algo que... Sí, Joseph Smith, Elena White. ¿Verdad que sí? Claro. Y Mahoma. Sí, en los testigos, todos tienen ellos una nueva... Se me fue después de estar que se me olvidó, era algo bien importante. Pienso también que en términos hay que ver también la función, por nosotros como cristianos,
en el Viejo Testamento, ¿verdad? El Nuevo Testamento es bajo la gracia. Pero si lo vemos si está abierto el libro o no todavía, ¿verdad? El espacio para seguir escribiendo. Yo entiendo que la Biblia se escribió, ¿verdad? Como un manual de instrucciones para todos nosotros. Y en ese momento, en el Antiguo Testamento, aquellos que creían en Dios tenían una función, se movían diferente, era distinto. Bajo la gracia, nosotros nos movemos de otra manera. Y si lo vemos así, pues tenemos dos periodos, pues mira, este libro y este libro. Exacto, y hay una diferencia, que vamos a hablar exactamente de eso, que hay una diferencia, ¿verdad? Como estábamos diciendo, que cuando venga Jesucristo las cosas van a cambiar. Y esa es la diferencia, ¿verdad? Que Jesucristo va a estar presente. Pero en el Nuevo Testamento difiere del Antiguo Testamento en que hay una diferencia, es que el Espíritu Santo está presente. Y vamos a ver ahorita cuál es la función del Espíritu Santo y qué es lo que él hace. Me acordé, pastor. Sí. Perdón. Porque cuando a veces decimos que Dios hace como Él quiere, como que hay gente que se le abre un campo bien grande, Dios hace como Él quiere, pero no va a ir en contra de la palabra. Claro, no se contradice. Porque sí, porque hay gente, ¿no? Como Dios hace lo que Él quiere, pues viene y se... Entonces, de ahí es que salen las sectas. Porque Dios me dijo, y verdad, estamos hablando ahorita de ese tema, pero es un tema como que a la gente le choca y como que no se explica bien lo que quisimos decir al principio, lo que, ¿verdad? En mi postura. Yo entiendo que Dios nos puede hablar, pero nosotros decir de que Dios dijo son palabras mayores. Son palabras mayores, porque ahí es donde vienen lo que es la doctrina y eso, y la palabra de Dios no va a cambiar, es infalible. Exacto. Es ahí, y otra vez para recalcar eso, o sea, si yo pienso que Dios me dijo algo y yo me lo quedo callado y yo simplemente acato, ¿verdad? Y Dios me lo dijo a mí y yo soy el responsable, ahí no creo que haya ningún problema, ¿verdad? Hay que estar seguro que eso es verdad Dios, el que le está diciendo a Dios. Si Dios me dice algo, ¿verdad? Y quizá, o pienso, ¿verdad? Tengo una impresión bien fuerte de algo, y es de alguien que está cerca a mí, pues yo quizá, ¿verdad? Tengo una responsabilidad de decir, mira, esto, ¿verdad? ¿Qué tú crees? Yo no le pondría mucha presión a esa persona, ¿verdad? Ni aceptaría mucha presión de otra persona en cuanto a eso, pero, ¿verdad? No quito que Dios pueda obrar a ese nivel. Pues yo pienso que si en realidad una persona cree que está recibiendo un mensaje del Señor, que se debe dirigir a la palabra de Dios y estudiarla y usar la palabra de Dios para convenir ese sentimiento. Sí, dice. Porque yo puedo tener mi relación directa con Dios y el mía personal. No quiere decir que esa relación tiene que completamente ser expuesta a todos. Sí. Pero a través de la palabra de Dios sí creo que entonces la debemos usar para convenir el mensaje que Dios nos ha dado. Pero no con la... Sí, porque si yo tengo una mitad con usted... Siempre usted ha estado hablando de ¿está la profecía durmiendo o no? Yo creo que está durmiendo por mucho tiempo ya. Pero la palabra de Dios es viva. Y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo me va a dirigir a mí, a todos sus hijos, como Dios desea. Y Dios puede desear en cualquier momento. Porque lo que yo no quiero hacer, o sea, yo sí estoy completamente de acuerdo. Yo pienso que las profecías se acabaron. Y les di las razones por las cuales yo creo eso. Pero yo creo que es válido pedirle a Dios que nos dirija en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo Dios va a comunicar eso? Esas son cosas bien específicas, por ejemplo, qué trabajo debo escoger, ¿verdad? ¿Dónde debo vivir? Cosas bien particulares. Pues, no, ¿verdad? No voy a limitar que Dios use, ¿verdad?, distintas personas, distintos métodos para tratar de contestar ese tipo de oración, ¿verdad?, en distintas situaciones. Pero que si es algo que no viene directamente a través de la palabra de Dios, pues debemos tener mucho cuidado, ¿verdad? Pero que yo personalmente no limitaría que Dios, ¿verdad?, conteste ese tipo de oración de esa forma. Yo en mi vida lo he visto una o dos veces, pero no muy a menudo. Ahora, llegamos entonces a la pregunta, entonces, ¿cómo sabemos, que estamos hablando del canon, cómo sabemos
que lo que tenemos en la Biblia es la Biblia, ¿verdad? O sea, que es la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos que esos son los libros? ¿Y cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios y no el Corán, libro de Mormones, escrito de Elena White, se llama eso, La Guerra de los Siglos? ¿Qué más? Bhagavad Gita. Inclusive los libros apócrifos que se encontraron luego, que no se incluyeron dentro de lo que conocemos la Biblia. Libro de Durancia, libro apócrifo. Los libros esotéricos del cristianismo. El libro que tienen los judíos tienen. ¿Y cómo sabemos, verdad? Porque el budismo se llama, que tienen otro libro también los judíos de que hizo escrito. Ajá, los Talmudes, pero los Talmudes, sí, eso más o menos, ellos no lo ponen al nivel de la Biblia, pero no, casi. Ellos lo ven como lo que ven los escritos de la muerte, casi inspirados. Y entonces la otra pregunta es, ¿verdad? Han habido distintos, algunos de los reformadores cuando, ¿verdad?, estaban tratando de reformar la iglesia, investigaron el canon de la Biblia y algunos querían sacar algunos libros, ¿verdad?, pero no lo hicieron. Particularmente el libro de Santiago y el libro de Apocalipsis. Claro. Así que, ¿cómo sabemos, verdad, que es la Biblia? Pero la cosa es que para determinar esa pregunta, si la Biblia es la palabra de Dios, tenemos que ir a una autoridad más alta, ¿verdad? Así que, ¿cuál es esta autoridad? Más alta que la Biblia. ¿Y qué quiere decir que es más alta que la Biblia? Así que esa es la pregunta. Sí, ¿cuáles podrían ser algunas autoridades más altas? ¿Qué podemos usar para determinar si la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cuáles son algunas cosas que podemos determinar que podrían avalar que eso es cierto? ¿Alguna pregunta? Me gusta que piensen y me gusta ver las contestaciones de las personas. ¿Cómo sabemos que esta es la palabra de Dios? ¿Cómo no sabemos que la palabra de Dios? Porque esta fue la palabra que los apóstoles trajeron y fueron escritas por 40 autores desde un principio de 2000 años hasta ahora, y se sabe que es el profeta porque se revela a través del Espíritu Santo. Eso es lo que yo... Ahí me combinaste tres cosas diferentes. Vamos a separarlas un poquito. Vamos a separarlas. Sabemos que la Biblia fue escrita por 40 autores de 2000 van a ser. Ahí la palabra clave es sabemos. Sabemos. Así que ¿cuál es que cae? No. No. Yo no creo que ahí no entra la No, palabra. eso no es la fe. La fe porque la fe La fe, sí. sabemos es. Ajá. La misma Biblia lo dice. Que la palabra sí para el judío. Sí, pero eso entonces nos vuelve en un razonamiento circular. La Biblia sí lo dice. Y eso nos aclara qué es lo que significa, ¿verdad?, que la Biblia es la autoridad. Pero para llegar a ese punto hay tres cosas que podemos usar. El texto lo usa. Si leyeron el capítulo. ¿Los autores? En el texto del libro estaba una es, sabemos, es la lógica, ¿verdad? La razón. Eso se habla en la primera clase de teología. Sí, aparte de esto se ve en la primera clase, pero como lo tocan aquí en este capítulo, lo vamos a ver de nuevo. La razón es una cosa, ¿verdad? Que estaba diciendo, sabemos, podemos usar distintos argumentos, ¿verdad? Que son los que piensan los apóstoles, distintas maneras de probar que la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? Y podemos investigar la Biblia y ver que concuerda, ¿verdad?, en todas las evidencias que estamos viendo, la evidencia arqueológica. Todas esas cosas podemos usar. O sea, eso es una potencial autoridad. Vamos a ver después si es una autoridad de verdad o no. ¿Qué otra cosa se podría reclamar como una autoridad? Decir, esto es la palabra de Dios. ¿Qué han oído ustedes en sus vidas? ¿Qué otras autoridades pueden haber?
pudiera hacer los mismos estudios de evidencia histórica que existe de ella. Que la iglesia la avala. La iglesia, ¿verdad? Y que la iglesia, eso es lo que dice la iglesia católica, dice, la única manera que sabemos que la Biblia es la palabra de Dios es porque Dios instituyó una iglesia, le dio esa autoridad, y la iglesia dice que la Biblia es la palabra de Dios porque la iglesia es una autoridad más alta. Así que esa es una posibilidad, ¿verdad? ¿Y qué otra posibilidad hay? Ustedes la saben, pero Bueno, no que Cristo mismo la habló, ¿no? Cristo, los apóstoles. Ok, pero eso también cae bajo la En la razón, razón. porque aceptamos que Jesucristo, ¿verdad?, es Dios y usamos la razón para eso. Yo en el segundo punto no. ¿Será que no lo entiendo? Pero no estoy de acuerdo que la iglesia, porque la iglesia se tomó después de todo Oh, eso. tengo que tomar un break. Ok. La iglesia Le puedo dar también, esta. La otra es, ¿verdad?, es el Espíritu Santo. como el Espíritu Santo, sí. Yo creo que el Espíritu Santo debe ser la segunda. Digo, yo no estoy diciendo que... Con el libro tienen esto y esto. Pero entonces el libro dice, esto no puede ser, solamente es esto. Es exacto. Ahora, yo difiero un poco. Yo pienso que todas son una autoridad. Y vamos a ver por qué cuando vengamos del break. Bueno, vamos a seguirlo. Ahí está, hoy, como... Ok, un sanduichito allí. Que podemos como de 10 minutos. No, esa mejor, a mí me gusta... La uña, lo que quedaba de ¿verdad? Sí, lo vamos a parar, pues, Gracias. Pensándolo bien. ¿Qué? Ok, así que ahora vamos a hablar de estas tres potenciales autoridades. Y el libro empieza por la iglesia, así que vamos a empezar por ahí. ¿Es la iglesia una autoridad que podemos decir avala la Biblia? Podemos decir que la Biblia, yo acepto la Biblia porque la iglesia la acepta. Para mí, yo diría que sí. Es una potencial autoridad, porque la iglesia, ¿verdad?, que salió de las manos de los apóstoles, aceptó ese canon de la Biblia. Ahora, no lo podemos usar como una autoridad completa, ¿verdad?, porque algunas iglesias han aceptado los apócrifos, otras iglesias han aceptado el libro de Mormones, otras iglesias han aceptado, ¿verdad?, los escritos de Elena White. ¿Cómo? Yo te lo he quitado aparte. Sí, otras le han, ¿verdad? O sea, que no estaba Exacto. Que es una autoridad, pero, ¿verdad?, hay que usarla, que diga, la iglesia, ¿verdad?, es una autoridad, pero hay que usarla en conjunto con la evidencia del Espíritu Santo y de la razón. Pero vamos a ver si es la iglesia, ¿verdad?, en qué sentido la iglesia podemos decir que es una autoridad y en qué sentido es una autoridad. Lo primero es, ¿qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo, el cuerpo humano. La iglesia no es el templo, ni nada de eso, sino todos nosotros que nos reunimos como iglesia y hacemos un cuerpo, somos parte del cuerpo de Cristo. Ok, yo puedo decir que, pero, ok, muy bien. La iglesia es el cuerpo, eso es lo que es, pero ¿cómo, de qué compone el cuerpo de Cristo? ¿De qué se compone ese cuerpo de Cristo? Se compone, bueno, en la parte de los pueblos se compone de nosotros, de los feligreses, de lo que estamos viviendo, de los creyentes. Ok, una vez que se compone de todos los verdaderos creyentes de todos los tiempos. Ok, de todos los tiempos. De todos los creyentes. De los verdaderos. De los creyentes. Pero, Creyentes. ¿dónde está esa iglesia? Ahora sí. Fuera el parque. Ahora sí que ahí sí que no tengo. No, yo sé que Jesucristo viene a buscar su iglesia verdadera. Y él dice que esa es como la novia que él vino a buscar. Y entonces la representa como si fuera la iglesia. La iglesia se representa como una mujer. Exacto, pues todo eso que estamos hablando es esto.
¿verdad? Los verdaderos creyentes. Y en cuanto a, ¿verdad?, nuestra relación con Dios y todo eso, pues eso es bien válido, somos parte de la verdadera iglesia y somos salvos. Pero en cuanto a esta pregunta, ¿verdad?, y a muchas otras cosas, eso no nos ayuda, porque esto, ¿verdad?, no se puede definir. No sabemos dónde está, ¿verdad? Ahora, también podemos decir que la iglesia es la totalidad de las congregaciones de cristianos que están debidamente organizadas. La iglesia es la totalidad de... La totalidad de las congregaciones compuesta, no puede ser en su mayoría, pero compuesta de por lo menos alguna cantidad de cristianos que reclaman ser cristianos, que están debidamente organizados, el conjunto de esas personas. Así que, ¿verdad? Esto es lo que llamamos una iglesia visible. Y esto es lo que llaman la iglesia universal. Así que recuerden, esa es mi definición, pero yo creo que es una buena definición. Algo parecido a eso probablemente es lo que sería la definición de eso. Así que es conjunto de todos los cristianos del día de Pentecostés. No, esa es esta. Pero la otra es, y se manifiesta, o sea, la iglesia es todos los verdaderos creyentes desde el día de Pentecostés, y se manifiesta En la iglesia visible. en la iglesia visible, que es la totalidad de las congregaciones de cristianos que están debidamente organizadas. La universal sería la primitiva. No, porque incluye, no, la universal es los verdaderos creyentes de todos los tiempos. Oye, Lo que pasa es que la iglesia visible, o sea, yo sé, tengo fe de que yo soy salvo. Pero hay gente que dice eso y se equivoca. Que yo diga eso de uno de ustedes, muchas veces uno puede acertarlo bastante, pero también se puede equivocar. O sea que definir lo que es la iglesia verdadera es básicamente imposible. sí, por eso el Señor dice que en el momento de la ciega Él sacará. Él es el que lo saca, pero nosotros no podemos distinguir. Y mucha gente no puede distinguir aún si ellos son parte de la iglesia verdadera. Como a veces uno dice, ese hombre es santo por lo bueno que hace, pero ¿cómo puede Mi decir? abuelo era una persona muy buena y no sabe el evangelio. Eso, bueno. Y eso bien. Que Porque su dice abuelo que- era una persona muy buena y rechazaba el evangelio. Ah, sí, Exacto, hay que Que buscar se muere. no por obra. Así que vamos a ver algunas cosas. ¿Qué dice la Biblia? Entonces la Biblia llama a la iglesia el cuerpo de Jesucristo. Y la cosa es que, ¿verdad? Aunque... Le voy a dar este ejemplo. Hay una gente en Rusia que quieren... Un señor que está completamente parapléjico, ha perdido todo el uso de toda su espina dorsal, ¿verdad? Entonces lo que ellos quieren hacer es desconectar la cabeza del cuerpo y conectarle esa cabeza a otro cuerpo. Ahora la pregunta es, ¿es un trasplante de cuerpo o un trasplante de cabeza? Muy buena. It all depends. Ahí se va a hablar bien. With your head or your body. Pero ahí está. El que está vivo, ¿verdad? Es el que tiene la cabeza original. Así que un trasplante de cuerpo. Porque yo soy mi cabeza. Pero también han habido trasplantes de cara. Sí. El cuerpo incluye la cara. Sí, claro. Así que la cosa es que, aunque, ¿verdad?, yo en sí soy mi cerebro, ¿ven? Pero ustedes me identifican como mi cuerpo, ¿ven? Aunque eso no es en sí quien yo soy, eso es a través de quien yo me manifiesto, ¿verdad? Pero nosotros nos identificamos como que, ¿verdad?, este cuerpo, esa persona, esa cara que yo estoy viendo, esa persona, esa es la persona, ¿verdad? Y no es ni el cerebro, ¿verdad? Porque es el espíritu que de alguna forma mueve el cerebro, que Claro. mueve el cuerpo. El cerebro también es parte del cuerpo. Oye, eso se podrá hacer, me mataste con esa. Todavía no creo que se pueda. Ellos dicen que piensan que quizás se puede, pero hasta ahora no lo han hecho. Así que parece que no. Porque en internet hay un. Ellos dicen que eso quizás es más algo publicitario para conseguir fondos para hacer ese tipo de research.
Cuando pueden hacer eso, van a estar bien cerca de curar la muerte. Y eso quiere decir que estamos bien cerca de... Yo estaba viendo, ¿no? Pero si tú haces un trasplante de cuerpo, eso no quiere decir que tu cabeza no para de envejecer. La muerte eso no tiene que ver con muerte ni nada. Tú puedes cambiar el cuerpo, pero tu cabeza sigue envejeciendo y vas a morir como quieras, tu cerebro va a parar de funcionar. Sí, pero la mayoría de las personas mueren por fallo en el cuerpo, no fallo cerebral. Aunque hay muchas condiciones mentales, la gente muere de fallos mentales, como Alzheimer y otras cosas así. Pero es por el mal funcionamiento. No, pero lo que de está los diciendo es órganos y las cosas. para la muerte, para evitar la Para la muerte. Quiere muerte. decir que si te das un Eso cuerpo es. nuevo, como quiera tú te vas a morir. ¿Sabes? No va a evitar la muerte. Sí, no va a evitar la muerte, pero yo creo que la va a extender por bastante tiempo. Sí. Porque el Ah, cerebro eso yo sí, creo sí, que claro. envejece más lentamente que el resto del Claro, y cuerpo. sería posible sí envejece. que y esto es una broma, no una broma, es una cosa seria, parece un broma también. Sería posible que una mujer que no le gustara el cuerpo y ya ella sabe que hay un cuerpo mejor y ella dice, voy a poner mi cabeza que linda, mi cara y un cuerpo nuevo. Es obvio. Seguro. Hay muchas cosas que se pueden hacer con el cuerpo que tiene. Es una broma. Puede cambiarse, que sea casi no reconocible sin tener que hacer ese tipo de trasplante. Wow. Pero el punto que dije eso es porque, o sea, nosotros nos identificamos como nuestro cuerpo, así que cuando Jesucristo dice que la iglesia, el cuerpo de Jesucristo, está diciendo que hay una relación bien íntima, ¿verdad? De la misma manera que hay una relación bien íntima entre nuestro cerebro y nuestro cuerpo, ¿verdad? El punto que uno dice habla de un trasplante de cuerpo y eso para nosotros ¿verdad? Difícil, una cosa. No se identifica mucho con su cuerpo. De la misma forma, cuando ¿verdad? Jesucristo siendo la cabeza de la iglesia, eso es algo bien, ¿verdad? Bien contundente. O sea, que la iglesia representa a Jesucristo aquí en la tierra. Y hay varios versículos que voy a leer. En 1 Corintios 12, 27 dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Efesios 4, 15 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y Mateo 16, 15 al 19, la que ustedes conocen este pasaje, dice: y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca, en la confesión, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ello, y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahí, para estar claro, según lo que yo entiendo la construcción gramática en griego, lo que está diciendo es: todo lo que atares en la tierra habrá sido atado en los cielos, y todo lo que desatares en la iglesia habrá sido desatado en los cielos. No es que Pedro o la iglesia tenga esa autoridad sobre el cielo, sino que cuando hacemos algo es porque ya Dios, ¿verdad? Determinó que eso era lo que se iba a hacer. O sea, que cuando lo que se desata en los cielos, pues entonces la iglesia lo ejecuta aquí en la tierra. A Pedro, quien fue el primer líder de la iglesia, se le dio las llaves del reino de los cielos. Llaves tiene una connotación de autoridad, aunque también tiene una connotación de abrir puertas, ¿verdad? Así que Pedro, en particular, fue el primero que le predicó a los judíos, el primero que le predicó a los samaritanos, que era un grupo mixto, y fue el primero que le predicó a los gentiles. Le abrió esas puertas, pero también tiene una connotación de autoridad, y si se le está dando esa autoridad al liderazgo de la iglesia, yo pienso que eso también demuestra que la iglesia tiene, ¿verdad?, cierta autoridad, porque representa, ¿verdad?, en el sentido colectivo, representa a Dios, representa a Jesucristo aquí en la tierra, no en una persona, ¿verdad?, que es lo que reclama la iglesia católica, porque ellos reclaman que su líder y la iglesia son la máxima autoridad. La santidad del Papa. Yo pienso que la iglesia en general es una importante autoridad en cuanto al canon de la iglesia,
y también es una autoridad en cuanto a la interpretación de la Biblia, ¿verdad? Por eso es válido estudiar la historia de la iglesia y estudiar lo que ha pensado la iglesia a través de los años acerca de ciertas doctrinas y la interpretación de los pasajes de la Biblia. O sea, yo pienso que si uno quiere evaluar una doctrina, uno va a estar más cerca de la verdad si uno, en adición a hacer un estudio propio, uno también estudia lo que ha pensado, ¿verdad?, la iglesia a través de los años, ¿verdad?, y estudia lo que han pensado otras personas. Porque ¿por qué Dios me va a revelar eso solamente a mí, verdad? Uno piensa que eso se lo va a iluminar a otras personas. Por eso es válido ver el pensar de la iglesia a través de los años. Yo creo que es válido también, ¿verdad?, entender que la iglesia ha aceptado ciertos libros, como aquellos libros que son inspirados. ¿Okay? Así que es una autoridad, no es en ese sentido, pero no es que sea una autoridad por encima de la Biblia. Ahora, cuando vamos a la razón, ya esto lo habíamos hablado, pero quiero repasarlo porque es bien importante. Así que la autoridad de la iglesia no viene porque sea la iglesia, viene porque es el cuerpo de Jesucristo, ¿verdad? Recuérdense, cuando uno habla, ¿verdad?, de la iglesia universal y vemos que la iglesia visible es una representación, una manifestación de la iglesia universal, ¿qué es lo que hace especial esa iglesia universal? Que tiene el Espíritu Santo viviéndose dentro de ellos, ¿verdad? O sea, estos son personas que son el templo del Espíritu Santo, ¿ves? O sea, y personas con el Espíritu Santo dentro de ellos van a ser distintos. Así que la autoridad ahí no es la iglesia, no son las personas, es el Espíritu Santo que está en todas esas personas. ¿Ves? Entonces ahora vamos a ver a la razón humana. ¿Es la razón humana una autoridad más alta que la Biblia? Hago esa pregunta. ¿Es la razón humana, la lógica, una autoridad más alta que la Biblia? ¿Tiene alguna autoridad la razón humana? Algunas personas dicen que no, que la razón humana no tiene ninguna autoridad. Pero yo diría que sí. La razón humana es una autoridad porque se basa en la imagen de Dios dentro de nosotros. Es la parte más compleja o más alta de la revelación general de Dios. Y por eso refleja su naturaleza. Dios usa la lógica para convencernos de la verdad. Dios dice que no tienen excusa. Cuando dice que no tiene excusa, quiere decir que una prueba lógica. Cuando dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Está hablando ahí de la lógica inductiva y la lógica deductiva. Una que se basa en evidencia y otra que hace aplicación de esa evidencia, de esos principios generales. En Isaías 1:18 dice: venid ahora y razonemos, dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana, quedarán. Hay otro versículo que dice: probadme, ¿verdad? Cuando habla, es interesante que cuando está hablando del diezmo, dice Malaquías, probadme ahora, ¿verdad? Trae el diezmo al folí y probadme si yo no les doy grandes bendiciones. O sea, que Dios está, que eso es algo específico, pero Dios dice, pruébame, ¿verdad? Prueba a ver si estas bendiciones son reales. Eso no está apelando a la lógica. Ahora, ¿qué problemas tiene la lógica? Porque la razón humana tiene dos defectos. No, se puede ver a través del siglo XIX y el XX cómo se usó la razón humana. Actos desastrosos, porque esa es la cosa. Está diciendo que la razón humana se puede usar como una autoridad para la Biblia, y es cierto, se puede usar para entender la Biblia, pero también se puede usar para hacer otras cosas terribles, y por eso yo pienso que otras personas dicen que no se puede utilizar, porque no se puede utilizar por completo, ¿eh? Se puede ir para los dos lados, en las dos direcciones. Exacto, el problema hay dos, una es que, ¿verdad?, el pecado humano distorsiona la razón. Y vamos a ver eso un poquito más en detalle. La otra cosa es que la razón, la lógica está limitada porque toda lógica termina basándose en la inducción y
y la única manera que podemos probar que la inducción funciona es usando más inducción, que es un ciclo vicioso, ¿verdad? No podemos probar que la lógica funciona ni podemos probar las premisas excepto usando inducción. Habíamos visto las premisas, ¿verdad? Sí, es que usted la ve. Digamos, Misu, los gatos maullan, Misu es un gato, todos los gatos maullan. Pues eso es, asumimos que es cierto, ¿verdad? Nosotros de verdad no podemos probar que es cierto. Asumimos que es cierto basado en la inducción, porque funciona, eso se llama inducción. Pero ¿cómo sabemos que todos los gatos maullan? Porque hicimos un estudio, eso es inducción. ¿Cómo probamos que Misu es un gato? Otra vez, usamos inducción. Así que las premisas se basan en inducción y la idea es que la lógica funciona, la deductiva funciona, se basa en inducción. La inducción simplemente es, la inducción se basa en extrapolar de ejemplos pequeños a sacar principios universales y ese brinco de extrapolación es un brinco de extrapolación. O sea que hay que aceptarlo por fe. Así que la lógica tiene esa limitación. Sí, aunque esas dos, así que vamos a poner la limitación de la lógica. Porque se basa en la inducción. Eso creo que fue Hume que dijo, se llama el problema de la inducción, que no se puede probar que funciona, porque se basa en esa extrapolación. Ok, por lo tanto, necesitamos. Ahora, otra cosa también. Esas dos autoridades nos dicen que la Biblia es cierta, no nos dicen, o sea, nos dicen si es cierto o no, pero no dice el contenido de lo que es cierto. ¿Entiendes? O sea, la lógica nos puede probar que la Biblia es cierto, pero no nos puede probar qué es cierto. No, porque tenemos que tener, solamente puede evaluar la evidencia que existe. Es como estaban diciendo aquí el ejemplo entre las cortes y la legislatura. Las cortes no nos dicen, ¿verdad? No nos dan las leyes, lo que nos dicen es que si las leyes están correctas o si alguien rompió la ley o no rompió la ley. La legislatura es lo que nos da las leyes. Así que la Biblia es como si fueran las leyes, la lógica y la autoridad de la iglesia nos dicen si esas leyes son válidas o no. Pero no nos da el contenido. No podemos usar la lógica para dar el contenido de la Biblia, simplemente podemos usarlo para evaluar si ese contenido es cierto o no es cierto. ¿Entienden esa distinción? Así que, aunque en cierto sentido la lógica es una autoridad por encima de la Biblia, pero porque se basa de la naturaleza de Dios, es en solamente un área, al igual que en cuanto a la iglesia. Pero por eso entonces necesitamos el Espíritu Santo para convencernos, ya estamos acabando, de la premisa final. Como nosotros, ¿verdad? Si tenemos, ¿verdad?, esas premisas que estamos hablando, ¿verdad?, en la deducción, ¿cómo probamos? ¿Verdad? Porque cada esa premisa la podemos probar usando más deducción, yendo más para atrás. Pero hay una premisa, ¿verdad? Hay unas premisas que tenemos que aceptar. ¿Cómo aceptamos, sabemos al final si esas premisas son ciertas o no? Pues básicamente hay tres premisas fundamentales que nosotros necesitamos aceptar en nuestra vida, ¿verdad?, para poder ser salvo y poder tener una vida, ¿verdad?, como Dios manda. ¿Y cuáles son esas tres premisas? Vamos a ver. Juan 16, 7 al 11 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque cuando no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Así que lo que el Espíritu Santo hace, su papel principal, es que Él nos convence de estas tres premisas: pecado, justicia y juicio, y todas son en relación a Jesucristo. ¿Verdad? De pecado porque no creen en mí, lo que es el primer mandamiento. De justicia porque voy al Padre. O de rectitud, ¿verdad? Porque ese no lo entendía por mucho tiempo, pero la cosa es que Jesucristo fue al cielo. Sí. ¿Verdad? Eso prueba que Él era justo, ¿verdad? Porque Él fue al Padre. Y de juicio porque, ¿verdad?, Dios empezó a juzgar, juzgó al príncipe de este mundo.
¿Y quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Satanás. Y Jesucristo juzgó a Satanás. Pero ¿quién verdaderamente es el príncipe de este mundo? El príncipe de este mundo. Bueno, El verdadero príncipe de este mundo. dice que. Jesucristo. No, creo que no, pero. ¿Y Jesucristo fue juzgado? No. Ah, Jesucristo fue juzgado. Bueno, él fue juzgado, la muerte de él fue. Él fue condenado a muerte. Fue juzgado. Condenado a muerte. Es interesante, ¿verdad? Que se puede ver de esas dos formas. El príncipe de este mundo, Jesucristo, fue juzgado. Así que dice cuando se habla que Satanás es el príncipe de los aires, no de este mundo. Porque fue derrotado por. Pero Satanás también, ¿verdad? Fue Juzgado también. Así que todo esto tiene que ver con Jesucristo. Y dice, Sí. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conociese, también a mi Padre conocería, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. La fe es un regalo de Dios que Dios da a través del Espíritu Santo. En Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie... De eso debería dar, de la fe debería dar una clase si usted tendría algo muy importante. De la Sí. fe, de la fe, porque todo el mundo habla de la fe. Vamos a dar. Sí, todo el mundo habla de la Él dijo que le fe. escribiéramos temas, ¿verdad? Ok, sí, ¿Verdad? vamos a adelantar, está bien, muy bien, el tema de la fe. Que escribiéramos temas. Nos acabó el tiempo, vamos a seguir un poquito más sobre esto la próxima vez. Y entonces vamos a hacer un repaso de lo que queda. La próxima vez vamos a ver el lugar del entendimiento, fuentes de resistencia a la autoridad de la Biblia, porque la gente no cree en la Biblia, y la necesidad de la iluminación del Espíritu Santo. Y vamos a hablar un poquito más en detalle acerca de la labor del Espíritu Santo. Fases de la obra del Espíritu Santo. Con eso acabamos. Yo creo que en una hora lo cubrimos porque no vamos a hacer en tanto detalle. ¿Algunas preguntas o comentarios sobre esta segunda parte de la noche? No, tremendo, yo estoy. Perdón que nos tomó un poquito de tiempo, ¿verdad? Pero podemos oír la experiencia de las personas y las expresiones. Yo aprendo de esa. Así como yo aprendo. Por eso yo digo que lo hago un poquito. Ok, pues vamos a despedirnos en oración. Padre Celestial, damos gracias una vez más por tu palabra y porque tú nos has dado una autoridad que nos rige y que nos guía en esta vida y no estamos, como dicen por ahí, ¿verdad? Sin guía, carete, estamos